participando, viendo lo que son los bautismos. Y voy a invitarle, así como está de pie, abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6. Y vamos a leer toda la porción porque para poder entender lo que el apóstol Pablo trata de comunicar a través de esta porción de la palabra del Señor. Así que Romanos capítulo 6, verso del 1 al 14, invitamos también a todos los que están allí a través de la red social, busque su Biblia si está en su casa allí para que pueda verificar lo que ahora vamos a estar leyendo aquí con nosotros. Comenzamos allí, ya lo tienen ahí, hermanos. Romanos capítulo 6, verso 1 al 14, dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa, Señor, con una libertad para poder abrir las Escrituras, saber que son suficientes, Señor, pero tu Espíritu necesario para que nos pueda dar entendimiento de comprender la verdad revelada en ella. Hoy pedimos que sea ese Espíritu que traiga a las mentes y a los corazones esa claridad, Señor, que para que podamos entender esa verdad revelada y poder así vivir conforme a lo que tú has establecido en tu palabra, y obedeciendo a ella podamos obtener el privilegio, Señor, de las bendiciones que tú tienes preparado. Bendice a los que estamos acá, Señor, y a aquellos que se unen a través de la transmisión. Sabemos que para ti no hay distancia. Tu palabra llegue, Señor, y traiga un resultado en las mentes y en los corazones para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muertos al pecado, vivos para Cristo. Cuando leemos esta porción y vemos que comienza en el verso 1, Pablo está haciendo referencia a lo que termina en el capítulo anterior, en el capítulo 5, donde él está hablando allí de que el pecado abundó, que cuanto el pecado ha abundado, sobreabundó la gracia
de Dios. Y por eso es que comienza él haciendo esta pregunta en el verso 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Porque cuando estaba hablando a los romanos había como esa lógica o entendimiento que algunos creían que había que pecar más para que la gracia abundara. Pero por eso Pablo vuelve a decir aquí, él dice allí, en ninguna manera, o sea, rotundamente, esa es la manera de lo que yo les estoy hablando, sino que el pecado había abundado porque la ley había manifiesto a los hombres que éramos pecadores en cuanto a todas las normas que Dios establecía. Y por eso es que dice, por cuanto el pecado abundó o se dio a conocer, entonces la gracia sobreabundó, que es la que venía a poder salvarnos de esa condición de que teníamos delante de Dios de condenación. Por eso los primeros versículos casi no concuerdan con todo lo que es la perícopa o el pasaje que estamos leyendo. Por eso menciono los primeros dos y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y eso es lo que explicaba ahora del verso 13 en adelante, es donde ya Pablo trata de explicar un mensaje que tiene que ver con nuestra unión con Cristo, que es lo que ha sucedido. Y eso pasa desde el momento cuando nosotros, hermanos, Dios nos une a Cristo desde el instante que nosotros hemos creído en Él. Fuimos injertados en Él por el Espíritu Santo. Es decir, recibimos al Señor y traemos o viene a formar parte de Cristo en nosotros. Y por eso cuando leemos ahí del verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Hoy vamos a ver nosotros, vamos a tener aquí un ejemplo en vivo de lo que trata de transmitir el apóstol Pablo a través de esta escritura. El poder nosotros ser bautizados, y todo verdadero cristiano o seguidor de Cristo debe ser bautizado. Porque el bautismo significa, y quizás esto es lo que más nosotros conocemos, significa que hemos nosotros recibido a Jesucristo, hemos creído en Él y que a través de este paso de fe nosotros damos testimonio a los demás que somos hijos de Dios. Y normalmente hemos entendido esto y es una verdad, que cuando nosotros aceptamos al Señor, testificamos a través del paso de obediencia, del bautismo, que somos hijos de Dios o seguidores de Cristo. Pero también debemos entender que el bautismo, además de que nosotros lo presentamos en función de la acción que nosotros hacemos, el bautismo también simboliza lo que Dios ha hecho en nosotros. Y a veces no hemos tomado el tiempo para poder entender esta verdad. Pero además de que hay un testimonio de cada individuo, de cada persona que acepta el Señor, también simboliza lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Es que nos ha unido a Cristo, o ha unido a Cristo en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces Él da testimonio de nuestra fe, hermano. Cuando nosotros recibimos el bautismo, estamos simbolizando que hemos sido injertados en Cristo para poder participar de las bendiciones de Dios para nosotros. Porque no es solamente el hecho de decir, hoy voy a bautizarme porque quiero testificar, sino debemos saber que está representando, simbolizando lo que Dios ha hecho en nosotros. De manera que la salvación no solo consiste en algo
que Dios nos da por causa de Cristo, sino que la salvación es que Dios nos da a Cristo para que habite en nosotros. Y como resultado de tener a Cristo en nuestros corazones debe haber un resultado, y ahí es donde lo que llamamos una nueva criatura, porque Cristo está en nosotros. Y cuando Cristo llega en nosotros es que produce lo que nosotros hemos leído allí en el verso 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, morimos a la vieja naturaleza y ahora resucitamos en una nueva naturaleza porque Cristo está en nosotros. Mire, Primera de Corintios, el mismo apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que estaba en Corintios, en el capítulo 1, versos 30 y 31, dice esto acerca de esa unión que hubo entre nosotros y Cristo al recibirle. Dice el verso 30 de Primera de Corintios capítulo 1, mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque ya Cristo está en nosotros. Todo lo bueno que usted pueda ver en un hijo de Dios, hermano, es porque Cristo está en nosotros. Nosotros no tenemos nada, somos malos por naturaleza. Pero esa unión de Cristo en nosotros produce algo, una nueva criatura que tiene que haber surgido un efecto de esa unión, y eso es lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo aquí, que hemos muerto a esa naturaleza vieja y ahora vivimos en Cristo Jesús. Ahora, esta unión entre Cristo y nosotros es un misterio que a veces no lo podemos explicar y cómo sucede, pero sí hay un efecto. Y una de las analogías que encontramos en la Biblia que nos puede ayudar a que nosotros podamos entender este misterio de esa unión, el apóstol Pablo lo presenta en Efesios cuando habla acerca del matrimonio. Y allí en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el verso 31 y 32, él dice esto. Y hace mención una parte del Antiguo Testamento. En el verso 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mira el verso 32. Dice, grande es este misterio. O sea, superlativo. Él está dando una analogía, pero mire lo que termina diciendo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Es decir, así como dos personas, que es un ejemplo que nosotros podemos tener del matrimonio, que hay dos personas, se unen y son una sola. Dice, esto mismo digo de la iglesia. Digo de Cristo y la iglesia, es decir, cuando se produce esta unión, que cuando recibimos a Jesucristo, Él viene y es injertado, Dios nos da a Jesucristo y hay una unión, y en esa unión produce ese misterio. Todos aquellos que nos hemos casado entendemos que ya no volvemos a ser la misma persona, es decir, no somos solteros. Usted a través de un compromiso, de un pacto, firmó algo y después usted está casado. Y aunque quiera volver a decir, quiero ser como fui ayer. No, porque ya se casó. Es decir, cambió su situación. Ahora es un matrimonio, uno solo, de acuerdo al orden establecido por Dios y a la primera institución que Dios formara. Y por eso es que Pablo hace mención desde el principio, donde Génesis, por el capítulo 2, hace mención acerca de esto, de lo que es el matrimonio, la primera institución que él estableciera. Entonces él hace esa comparación o esa analogía, lo que sucede entre Cristo y la iglesia. La iglesia, entiéndase que somos todos aquellos redimidos por la sangre del Cordero.
aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor. Entonces existe esa misma unión, que una vez le aceptas ya no vuelves a ser la misma. Has muerto al viejo hombre, ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias por su entusiasmo. Pero esa es la verdad, hermano. Mientras no entendamos esta verdad, nosotros no vamos a vivir como tal. Por eso es que a veces la persona vuelve y hace lo mismo, porque no ha comprendido que esto que ha sucedido después que hemos aceptado. ¿Cuántos ha aceptado al Señor aquí como su Señor y Salvador, hermano? A usted le ha pasado eso, hermano. Cristo ha sido injertado en su vida. Por lo tanto, debe haber un resultado de esa unión. Y eso es de que nosotros debemos entender que esta unión no lo determinan los sentimientos, porque mucha gente vive la vida cristiana por sentimientos, por lo que cree o por lo que piensa, pero no debe ser así, sino por un pacto que fue sellado con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, que pagó un precio para nuestra redención. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Porque ese evento es el que trae un efecto en nosotros. El problema es que a veces seguimos viviendo por sentimientos, hermano, porque pensamos que como no nos sentimos, pero lo que simboliza aquí, lo que vamos a hacer en el bautismo es que el Dios está testificando que hubo una injerción en nosotros y como tal debemos asumirla y entenderla, que cambió nuestra forma de ser. Este pacto nos lleva a que nosotros podamos entender esta enseñanza, o el siguiente punto de la enseñanza es que hemos muerto al pecado. Antes de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros estábamos dominados por el pecado, dominados por el primer Adán. Si usted lee el capítulo 4 y 5 de Romanos, habla de los dos Adanes, dice al primer Adán y el segundo Adán, que por uno entró la muerte, por el otro la vida, hablando de Adán, padre de la creación, y luego Jesucristo. Entonces usted lee ahí en el mismo libro de Romanos. Entonces nosotros estábamos dominados por el pecado, inclinados siempre a hacer lo malo. Aun cuando nosotros hacíamos lo bueno, pecábamos. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando nosotros pensamos que hacemos lo bueno, hay un interés siempre de nuestra parte. Es decir, voy a hacer esto por conseguir esto, pero estamos haciendo algo bueno, ¿no? Pero el pecado está tan innato en nosotros que aún cuando pretendemos hacer lo bueno, estamos haciendo algo malo. Porque todavía estamos en la naturaleza del viejo Adán. Pero cuando somos injertados, ahora ya no vivimos bajo ese dominio de esa naturaleza, sino que por medio de la muerte de Jesucristo y el precio que Él pagó en la cruz del Calvario, nosotros ahora venimos a nacer de nuevo y estamos representados por Cristo, hermano. Véame allí el verso 6 y 7 de lo que estamos leyendo. Y dice allí el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, esa naturaleza, hermano, por esa unión que hubo, ya no predomina en el Hijo de Dios. No tiene el dominio, porque ya Cristo lo redimió. Pero eso es necesario que lo entendamos. Por eso cuando comienza el verso, mira lo que dice ahí en la primera, dice sabiendo esto, o sea, conozca esto, entienda esto, que una vez Cristo nos redimió, ya no tiene control de nosotros la naturaleza. Que podemos caer, sí, hermano, pero no que no puedas vencer la tentación. Hay dos cosas muy diferentes. Déjeme se lo pongo de esta manera. Por ejemplo, si piense en un país que esté gobernado
por personas malas que tienen el control de toda la población, de todo lo que se administra ahí. Pero de repente viene un libertador, y derroca ese gobierno que era malo y que estaba destruyendo al pueblo. Lo quita del poder y queda en posición y en control uno bueno. Los malos pueden irse a las montañas y estar en la frontera allá y quedarse allá, pero ya no tienen el control del gobierno. Ahora, él puede venir, los líderes o lo que sean puedan venir a provocar al pueblo, pero ya no tiene el control. Depende de cada uno si se deja dominar o llevar. Es lo mismo que sucede con el pecado o la condición nuestra anterior. Cristo ya nos libertó. Entonces el pecado o la condición del primer Adán ya no tiene dominio sobre tu vida, sobre mi vida acerca del pecado, porque ya hubo un libertador que siempre está allí como león rugiente buscando a quien devorar. Viene y él presenta tentaciones, pero ya no tiene el control, porque Cristo es tu Señor. ¿A cuántos le dijeron sí al Señor? Entonces es el que gobierna tu vida. Entonces el enemigo no debe o no puede invadirte, porque hay alguien de tu lado que es más poderoso. Por eso es que cuando escribe el apóstol Pablo dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros leemos el pasaje, el versículo, pero no entendemos lo que nos quiere decir a favor nuestro. Pero allí es donde debemos nosotros plantarnos y saber que hay algo que Dios nos ha dado, y es que nos ha dado a Cristo en nuestra vida para que nosotros podamos ser victoriosos. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir. A veces cuando leemos eso nosotros no está tan fácil entender el pasaje. Porque decimos, hermano, se quiere ir mañana para la eternidad. Dice, pero voy a pensarlo. Porque uno está pensando en la lógica, está pensando, pero cuando uno debe entender esta realidad de lo que Cristo es en nosotros, va a producir algo, hermano, que en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, tú puedes confiar que Cristo tiene el control de tu vida. Él es el que navega, el que tiene la dirección de tu vida, y puedes confiar que Él siempre va a querer lo mejor para ti. Cuando yo no puedo, entonces es que entra el poder de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida y nos da esa fuerza y esa fortaleza, porque ya nuestra naturaleza ya no nos controla, ya nosotros le pertenecemos a Él y somos parte de la familia de Dios. Así es que el viejo hombre ha muerto, fue destruido. Y cuando habla esto en el contexto que fue escrito en este pasaje, cuando habla destruido, no quiere decir que fuimos aniquilados o que ya no existimos como personas, sino que nuestra naturaleza fue destruida. Es decir, algo que tenía un efecto negativo, ahora ya no, porque ya la naturaleza de Cristo en nosotros hace la diferencia. Por eso cuando dice el apóstol, resistí al diablo y él huirá de vosotros, porque hay un potencial por el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos da esa capacidad de resistir al diablo. Por eso yo siempre he dicho, yo no creo cuando alguien dice, hermano, el diablo me trae, porque el diablo no puede traer a un hijo de Dios, no lo puede controlar, porque nosotros tenemos el poder de Cristo que vive en nosotros para poder vencer todo ataque del enemigo. Y el mismo Señor sabe cuál es nuestro nivel de fortaleza que hay, porque Él mismo declara en su palabra, dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no podamos sobrellevar, porque junto con la tentación vendrá la salida. Él siempre va a dar, porque el Cristo que vive en ti tiene el poder para poderte ayudar, para poderte fortalecer y resistir al enemigo. Por lo tanto, esa nueva vida
que nosotros hemos adquirido, debemos entender, estoy muerto al pecado. Es decir, esa naturaleza ya no ejerce más dominio en mí porque Cristo está en mí. Y eso es lo que testifica o simboliza el bautismo que Dios nos ha dado a Cristo en nosotros. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, y no sabéis que fuiste comprado a precio de precio, que vuestros cuerpos, no voy a leerlo mejor. 1 Corintios 6, 19 y 20, para no estar aquí parafraseando, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, templo donde habita Dios, el cual está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. O sea, Dios nos lo dio por medio de Jesucristo. Y que no sois vuestro, ya no nos debemos a nosotros mismos, sino a Dios. 20. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esa es la declaración, es decir, hemos muerto al pecado, a la condición del primer Adán, y ahora vivimos en una nueva naturaleza, en una nueva vida por Cristo Jesús. Y esa es la victoria del cristiano. Por eso es que a veces nosotros saludamos y decimos Dios le bendiga en victoria, hermano, pero si entendemos esta realidad, si entendemos y vivimos esa verdad, que somos muertos al pecado y nacidos en una nueva criatura. Entonces, esto, unión, produce esa muerte al pecado, y como resultado de haber muerto a esa naturaleza, ahora andamos con una nueva identidad, vivos para Cristo. Nuestra nueva identidad como resultado de ser injertados, por lo tanto nosotros debemos saber, y eso es lo que nos corresponde a nosotros, entender esta verdad para que nosotros no podamos ser engañados por el enemigo, porque el enemigo siempre va a andar provocándonos, haciéndonos sentir de que no merecemos lo que somos o que no podemos estar en victoria, y siempre vienen adversidades, a veces vienen tentaciones que nos ubican en una situación donde comenzamos a dudar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero esta verdad, ¿no? Lo leemos allí en el verso 3, el 6 y el 9 del mismo pasaje que estamos analizando. Una nueva identidad que Él nos da. Dice allí en el verso 3 del pasaje. Y mire cómo comienza cada uno. Dice, o no sabéis. Dice, le está llamando la atención a que debemos de conocer esto. Dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Si hemos muerto a esa naturaleza. Vamos al verso 6. Dice, sabiendo, vuelve a hacer hincapié en que debemos conocer algo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. Es decir, ya no hay un efecto que produce en nosotros. Debemos tener algo que siempre nos va a indicar cuando está la provocación del pecado, a poder resistir a ello. Aunque la tentación esté allí y quiera entrar, hermano, uno tiene que saber que no debe dejarlo, porque tienes esa autoridad. Aunque a veces la tentación es tan fuerte, exigente, que quiere entrar y tal vez, imagínese que usted abre un poquito la puerta y de repente quiere entrar. Imagínese que la puerta es de su vida, de su corazón, y está allí. Y Dios, a través del Espíritu Santo, quiere cerrarla para que no entre. Pero la tentación es tan atractiva que nosotros a veces ponemos el pie entre
la mocheta de la puerta y la puerta. Dios queriéndola cerrar y todavía queda una aberturita allí. Y estás en esa batalla diaria donde la tentación te está provocando y Dios te dice, ciérrala. Y uno con el pie allí y tienes que pasar luchas internas que nadie la ve, Dios la mira porque Él está en ti. Acuérdese, tú fuiste injertado por el Espíritu Santo y Él es el que quiere preservarte. Pero esa tentación está allí y está en nosotros el quitar el pie y dejar que cierre para que la tentación no entre. Dios no condena el pecado hasta que es consumado, pero mientras tanto vas a tener una lucha. Y si dejas la puerta media abierta, de repente el diablo entra y se cree con derecho. Pero ahí es donde debes de saber esto, que tú fuiste sepultado con Cristo. Eso es lo que testifica lo que vamos a hacer aquí. Eso es lo que simboliza, muerto al viejo hombre, nazco en uno nuevo que está según Cristo Jesús, que me da la fuerza y la fortaleza para que ese pie y nomás sienta yo, no, lo quito porque Él me está preservando para algo. Él tiene algo que nos cuida. Dice que el Espíritu Santo nos fue dado como garantía, como arras, que no nos va a hacer falta nada para preservarnos hasta que venga Él por su iglesia. Y ese es Cristo Jesús en nosotros, que nos da esa fortaleza. Por eso cuando ya hemos entendido que somos muertos a Él, a veces no tan fácil la provocación de la tentación nos hace caer. Pero cuando no entendemos lo que habla aquí, lo que estamos leyendo, y el verso 6 y 9 dice el 9, sabiendo. Vuelve a hacer hincapié, si usted ve ahí en ese pasaje, en estos 3 versículos, el apóstol trata de hacerle entender al pueblo de Dios lo que debe conocer. Y vuelvo a decir, esto no es por sentimiento, no es por lo que me está pasando, sino por una verdad declarada que tengo que asimilarla y vivirla. Dice el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Es decir, ya Él vive para siempre. Y eso es lo que nos ha dado nosotros en nuestra área espiritual. Debemos nosotros abrazar, hermano, este resultado de esa unión. Es decir, tengo que tomar que eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que Dios ha hecho cuando nosotros le hemos aceptado. Dios hizo su parte en nosotros, y ese es el cambio que hay. Por eso es que sucede algo que cuando aceptamos al Señor, dice cada uno tenemos una experiencia diferente, pero todo tiene que ver con la transformación, con la generación del viejo hombre al nuevo hombre. Y eso es lo que es, esa unión es la que volvemos como decíamos, que es un misterio, pero produce un efecto que nosotros nos damos cuenta. Yo pienso que la mayoría de nosotros tenemos el testimonio cuando sucedió esa primera vez del encuentro personal con Dios. Algo sucedió. Algunos tal vez más evidente porque tenían alguna cosa que le fue cambiada porque era una manifestación externa. Aquellos que quizás tenían algún vicio que se les veía exteriormente la situación en la cual estaban cautivos, pero hay otros hermanos que estábamos cautivos internamente, que casi no se podía dar a conocer, pero nos dimos cuenta, en el caso mío, cómo Dios nos libertó de una situación que estábamos en pecado, pero ahora nos hizo libre, porque a veces en el caso mío, yo lo he testificado, lo he dicho, uno dice, pues yo no he hecho nada malo, nos consideramos buenos, pero la palabra dice que bueno ni uno. Solamente nuestro Padre que está en el cielo, al ver la necesidad que teníamos de un Salvador, veo la diferencia que hace el Espíritu Santo, que uno pueda ver esa necesidad de necesitar a aquel que murió en la cruz del Calvario para traernos una provisión que solamente Él puede darnos, el podernos redimir de esa condición de pecado. Por lo tanto, debemos nosotros abrazar esa unión, y eso es lo que habla ahí en el verso 11 del pasaje que estamos leyendo, y dice, así también vosotros considerad, dice el apóstol ahí, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Eso es lo que le digo que debemos entender. Esa es la posición en la cual nos puso Dios por haber aceptado el regalo, el sacrificio que Él dio en la cruz del Calvario. Muertos al pecado, vivos para Dios. Esa es nuestra condición, la suya, la mía. Muertos al pecado, vivos para Dios. Entonces, de ahí es donde se produce, hermano, el resultado de todas las virtudes del Espíritu Santo. Y aquí las hemos repetido muchas veces. Ahora no lo voy a hacer porque sé que ya me están viendo allá que, hermano, ya no, por favor. Pero el fruto del Espíritu viene como resultado de que vivimos para Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. No mire de lejos, hermano, la acción de Dios en nuestra vida. Porque a veces, soy cristiano y pensamos que es como formar parte de un club. No, hermano, el ser cristiano es haber sido transformado por el poder del Espíritu Santo y vino una unión entre Cristo y tu vida, y esa unión produce algo diferente que podemos glorificar y adorar a nuestro Dios, porque ahora servimos para Él. Eso es lo que nos provoca alabar a Dios. Eso es lo que nos provoca buscar de Dios. ¿Por qué ahora ya no nos gustan las otras cosas que hacíamos? Alguien dice, hermano, yo aquí era... ¿qué digo? Me gustaba el baile. Hacía esto y lo otro, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque hay algo diferente que produce en nosotros, que no nos gozamos en la vieja naturaleza, sino nos gozamos en aquella que ha sido implantada por el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, cuando Él mismo habla, capítulo 15 de Juan, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí llevará fruto, porque hay producto de que va a salir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas virtudes vienen porque el Espíritu Santo está en nosotros. Somos nueva criatura, somos redimidos por la sangre del Cordero, porque Cristo está en nosotros. Entonces miramos eso en la vida del Hijo de Dios. No busque esas virtudes mientras no ha muerto a la vieja naturaleza, porque todavía Cristo no está injertado, y eso es lo que da testimonio aquí. Es fácil poder decir, pasé al frente, hice una oración, soy cristiano, formo parte de una iglesia. Esto no es cuestión de membresía, esto es cuestión de relación con Dios. Y esa relación, ¿quién la da o quién da a conocer eso? El Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí no es lo que diga la gente, es lo que dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Dios el que en esa unión Él implantó a Jesucristo. Y usted va a saber, hermano, usted se va a dar cuenta cuando usted va a decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque si hay algo que nos está intimidando, está diciendo, pues sí, a veces soy cristiano, seguidor de Cristo, pero no lo vayas a decir cuando estemos ahí enfrente de los demás. Es porque todavía Cristo no ha estado injertado. Y no es porque Dios no quiera, es porque nosotros no le permitimos. Dios respeta siempre tu decisión, hermano. Dios quiere que todos nos seamos salvos, que seamos hijos de Dios. Él quiere estar en nosotros. Pero en cada uno depende el que dejemos que Él que produzca esa unión. Y eso hace la diferencia en nosotros. Ahora, una vez entendemos lo que Dios ha hecho en nosotros, y entendemos que hemos muerto al pecado y que esta nueva identidad que tenemos como nuevas criaturas viviendo para Cristo, ¿cuál debe ser nuestra actitud o nuestra forma de proceder? Verso 12 y 14. Mire lo que indica ya ahora el apóstol. Verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque ese fue destruido, hermano. O sea, ya no tiene el control. Ahora Cristo vive en nosotros. De modo que
de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Vuelvo y repito, no reine, es decir, y aquí está dando a entender que estamos en esta misma naturaleza y que podemos pecar, pero que no gobiernen. Cuando habla de reinar es que tiene el control, que te domina, que caíces en pecado y te mantienes ahí. Pero el Hijo de Dios, el que tiene a Cristo, lo va a redarguir el Espíritu Santo. Por eso es que dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa es la bendición que tenemos todos aquellos que hemos sido injertados, unidos en Cristo Jesús. Esa es la nueva vida de la cual habla también el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y a veces usamos nosotros muchos este versículo, pero es muy importante. Nosotros leemos solo el 17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe por qué dice esto? Leamos desde el 14. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, y nos lleva a que razonemos, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Es decir, Cristo murió para que todos muriéramos a esa naturaleza. Síganme con este pensamiento. Luego todos morimos y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocéis así. Verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Entiende ahora el versículo 17? Porque dice, a veces lo relacionamos con nosotros, la vida nueva, o le debía tanto a aquel, ya ahora soy una nueva criatura, ya no se lo voy a pagar porque soy una nueva criatura. No, lo que está hablando del viejo hombre, o lo que pasó, era la vieja naturaleza, que ya está muerta. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cambia totalmente, claro, los efectos de nuestra actitud van a tener una consecuencia que vamos a tenerla que enfrentar. Pero en cuanto a la condición espiritual, Él está diciendo aquí que debemos vivir para Cristo, porque Él fue el que murió por nosotros. Y ahora Cristo en nosotros produce esta nueva criatura. Concluyo con esto, que nosotros debemos hacer una evaluación objetivamente en nuestra vida. Y cuando digo objetiva, que cada uno se examine. No que yo repito mucho esto, no que alguien te diga o que alguien te elogie o te diga cuál es tu condición espiritual, sino que poder hacer una evaluación objetiva, que si estoy unido a Cristo, a pesar de que estoy expuesto al pecado, cuáles son las cosas que debe pasar. Yo quiero mencionarle 3 para que uno se dé cuenta si realmente Cristo está injertado en tu vida. Número 1, me voy a dar cuenta por el deseo sincero que tengo en mi corazón de obedecer y servir a Dios. Voy a repetirla. Si Cristo está injertado en mí, para yo darme cuenta, número 1, debo pensar, o me voy a dar cuenta por el deseo
sincero, decir sincero, que tengo en mi corazón de obedecer y servir a Dios. No por imposición, sino porque tú lo deseas, que te impulsa algo que hay dentro de mí. Número 2, por la lucha que percibo en mi alma para no pecar. Es decir, estamos expuestos al pecado y sabemos que siempre vamos a tener una lucha, hermano. Siempre. El día de hoy tuvo su afán. En cuanto a la tentación se trató. Mañana tendrá su propio afán. Entonces yo debo saber que está esa lucha, que estoy en una naturaleza caída, que ya fue destruida, pero que el enemigo siempre quiere usarla como un terreno. Pero yo sé que no puede tener él el control. Entonces, por la lucha que percibo en mi alma para no pecar. No debo pecar. Por último, la número 3, por el dolor que me cause el hecho de haber pecado. Y con ese dolor y vergüenza me lleva al arrepentimiento una y otra vez. Cada vez que le fallo al Señor, va a haber algo en mí que me va a estar avergonzándome, poniéndome ante la palabra del Señor, y me va a hacer que venga ese arrepentimiento, sin que nadie me lo diga, sino por esa relación que hay entre mi Padre y yo, va a haber ese efecto. Estas son señales que estamos unidos a Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos evaluarnos y hacer un examen objetivamente y podernos darnos cuenta de cuál es el efecto que está haciendo esa unión en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero terminar nomás con una pequeña oración. Yo no sé cuántos han oído acerca de las buenas nuevas del Evangelio, hermano. El Evangelio es eso, que Cristo vino a mostrarse para darnos nueva vida. Pero es necesario que Él le reciba.